Hola, Hola, buenas noches. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo les va? hola, Bien. profe, ¿cómo va? Muy bien. Disculpen la demora, estaba complicado laboralmente. No hay problema. Bueno, mientras se van conectando, arrancamos a charlar un poco. Esta es la última clase previo al examen. Hoy les estaba contando un poco por el WhatsApp. Está pendiente de que se suba a la U24 algún material, pero entiendo que puede ser medio tardío. Estamos ya tan en el filo del examen. Yo les mandé hoy unos archivos de Word en el cual hay una enumeración de todas las normas que hemos tocado, no, porque en realidad hay muchas que no las hemos ni mencionado, pero sí de todas las normas del Código Civil y Comercial y de las leyes complementarias que podrían estar tocadas en las bolillas que vamos a evaluar. Como les dije hoy, tenemos las primeras 11 bolillas. Creo que la bolilla 2 no hemos dado contenido, con lo cual no la vamos ahora a analizar en esta ocasión, pero respecto del resto, bueno, ¿Cuál sería la mayormente 2? sí. Ahí vamos a ¿Cuál sería abrirlo. la 2? Un segundito que ahí vamos a abrir el programa. La 2 habla del derecho a la economía, creo. Sí, en relación de derecho público con derecho económico. Le hemos pasado por alto porque tiene temas que están dispersos por la materia que me parecía más productivo verla más adelante cuando tengan algunos institutos más estudiados. Eh, Tenemos orden público, regulación de economía, leyes que regulan la oferta pública de títulos y las bolsas de mercado de valores, etcétera. Bueno, no lo vamos a tocar ahora. Así que he más o menos la parte más saliente de la bolilla. Yo un poco, mi idea era dedicarle estos primeros minutos de la clase a cualquier duda que tengan respecto a lo que va a ser la evaluación, después damos el tema de hoy. El corte entonces del tema fue lo que vimos en la clase del último jueves. Lo que vamos hoy naturalmente no va a entrar. Respecto de la modalidad, para los que no han estado presentes en clases anteriores, les cuento cómo va a ser. El parcial va a estar subido al U24, así que van a acceder desde ahí. Va a estar dividido en 3 secciones. Una parte que es verdadero o falso, una serie de preguntas. Otra parte que es de multiple choice y una parte de una o dos preguntas de desarrollo, pero también muy pequeñas, que van a hacerlo en el cuadro de texto que les va a dar la aplicación. Respecto a la puntuación, obviamente las preguntas de desarrollo tienen un poquito más de elevado puntuación, pues son 2 nada más. Después el resto se divide proporcionalmente con las otras preguntas. El contenido, digamos, como le decía, es el que están las bolillas que mencioné, pero haciendo hincapié principalmente en lo que hemos destacado en las clases. No van a ser preguntas que sean capciosas, si eso van a ser de los más destacados de cada una de las bolillas. ¿Bien? Para la evaluación vamos a intentar ser puntuales en cuanto al inicio y se les va a requerir, esto por pedido del titular de la cátedra, que todos tengan encendido ese día tanto la parte del video como la parte del sonido. ¿Bien? O sea que lo van a tener que hacer, es sincrónico el examen, lo van a hacer en vivo, con la cámara encendida y con los micrófonos abiertos. Y esto es algo que yo no se les había mencionado porque no me lo habían pedido que lo hiciera la clase cuando hemos hablado del parcial, pero me piden de que hagamos una acreditación de la identidad al momento de iniciar el examen, con lo cual les voy a pedir que cuando arranquemos tengan por unos instantes o un documento o la libreta o cualquier, digamos, instrumento que les sirva para acreditar identidad. Bien, son algunos párrafos que pide el titular para asegurarse que no haya trampa. ¿Hasta acá alguna duda? O sea, profe, ¿entramos directamente a la U24 o nos tenemos que conectar primero a un Zoom? Entiendo de que vamos a poner, como siempre, el Zoom y a su vez del A24 va a estar la aplicación.
Y las preguntas son secuenciales, sí. Y una consulta, ¿en qué parte de la U24 va a aparecer el examen? Porque nosotros no tenemos un espacio. Bueno, es justamente esto lo que vengo pidiendo yo hace un par de días. Como yo les contaba por el WhatsApp, yo no tengo ni siquiera, no tengo utilizado el usuario aún. En este caso, como no soy docente permanente y era invitado por este cuatrimestre, mi primer cuatrimestre en esta facultad, no me lo habían resuelto. En principio va a aparecer como comisión 8, ahí van a poder acceder al parcial. Yo ya igual les mandé el contenido y ya incluso he estado pasando, si no me crean en mi usuario, he pasado a otro usuario habilitado para que me cargue el examen. Tiempo para hacerlo, sí, estimadamente va a ser media hora. No, digamos, no va a llevar más tiempo que eso porque son, como le dije, un examen de preguntas verdadero o falso y choice. O sea, salvo las preguntas que tienen que escribir, que son muy, muy cortitas. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Que no me quedó claro cuando una chica te había preguntado si primero nos teníamos que conectar al Zoom y después pasábamos al AU. La realidad, yo no estoy tan familiarizado con el sistema del A24, pero entiendo que no cambia el sentido del orden que hagan. Si primero entran al A24 y después al Zoom. No lo he usado anteriormente el sistema del A24, pero creo que el examen se va a habilitar para todos a la vez. Si no fuera así, de última, entren primero al Zoom y después se lo vean. Pero Sí. lo que pasa es que es por restricción tiempo. horaria para poder Claro. rendir poder rendir el parcial. Perdón, Por ejemplo. justo salieron en simultáneo, no escuché bien. ¿Me repetís? Sí, perdón. Es que si primero entramos al Zoom para acreditar identidad y después nos logueamos en el campus, en la U24, quizás tenemos alguna limitación horaria para poder hacer el parcial y nos quedan menos minutos para poder responder el cuestionario y demás. Despreocúpense, si quieren hacemos 5 minutos previo que se conecten al Zoom, así hacemos lo de la identidad y después largamos el parcial. No hay problema. Igual no van a tener un problema de tiempo. Ah, ok. Yo voy a probar igual ahora de hacerlo al parcial y se lo voy a pasar a alguien de prueba, pero verdaderamente yo creo que lo resuelven en 15 minutos. Esto de decirles media hora van a ser, recién preguntaban cuántas preguntas, 20, van a ser así que, y cuando son verdadero o falso, no son tampoco de mucho pensamiento. Y sí, recuperatorio hay, quien preguntaba, ya esto lo hemos fijado, ¿se acuerdan que lo habían pasado? Si mal no recuerdo, les dije que quedó para el día 7, ¿no? ¿O lo movimos? ¿Alguien se acuerda? Si no me esperan un segundo, yo Se lo movió comenté. una semana más. 14, perfecto, 14. Bien, 14. Ujú. No me maten. 14 en horario de clase. Bien. ¿Cuántas preguntas son, profe? En principio van a ser 20 las que son del choice exacto. Ok. Profe, Sí, igual Sí. creo que usted puede poner a la hora que podamos entrar al cuestionario, entonces ponele, si entramos a las 7 al Zoom, lo puedes poner para, no sé, 7:15, 7:20. entiendo que sí. Pero bueno, esto mañana, cuando espero que mañana por la mañana me tengan habilitado, así ya empiezo a cargarlo y ver estas cuestiones. Si no, ya me adelantaron desde la cátedra que me van a facilitar el usuario de otro de los docentes y lo cargo a través de otra persona. Eso ustedes, bueno, despreocúpense. Más que nada, en cuanto a cómo encarar el examen, yo les decía, el contenido que tenemos, si fuese por desarrollar o por leer, no alcanzaría ni en 10 materias como esta. Yo no voy a ser omiso en esta cuestión y lo que voy a tomar es lo más saliente. Lo que les pasé, yo les mandé una guía de estudio, que es una guía de alumnos de Derecho de segundo año. Esa les puede servir para una gran parte de las bolillas, si lo quieren tener explicado. Si no, los artículos del Código Civil Comercial también les pueden servir de apoyo como guía. Pero más que nada también, si fueron tomando algún apunte en la clase, no va a escaparse de lo que hicimos hincapié.
de lo que hemos visto. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? Pero digamos, en líneas generales, porque yo, por ejemplo, antes de arrancar la clase me puse a mirar los archivos que mandó y, no sé, digamos, es bastante completo por lo que estuve viendo, por lo que hablamos en clase, me pareció que era bastante completo. ¿Basta con eso, digamos? ¿O es muy escueto, profe? Si el resumen es completo o si lo que hablamos, eso lo entendí. A ver, libros, yo les indicaba, hay bibliografía que está indicada en la materia. Si ustedes me preguntan si lo pueden superar sin la bibliografía, bueno, yo como docente debería indicarles y fomentarles de que vayan a leer los libros. También sé la realidad de que el tiempo es un bien escaso y de que la realidad, esa bibliografía está marcada para que el día de mañana, si tienen alguna duda, la pueden ir a sacar ahí. Si ustedes escucharon en clases, yo creo que con esa lectura de lo que mandé, lo van a poder resolver sin problemas al examen. Háganle 1 o 2 lecturas, al menos a conciencia, eso que les envié, y van a estar bastante bien encaminados. Respecto de la guía, yo hoy les mandé una guía, les decía que incorporaba toda la parte de lo que es persona, física, jurídica, el tema de capacidad. ¿Qué es lo que le queda afuera? Que no está en la guía. Tiene afuera todo lo que es cuestiones de familia. Y les digo qué bolilla es. Denme un segundo. La bolilla, la 4, no está incorporada en la guía. O sea, yo les mandé aparte un resumen de los artículos del Código Civil Comercial. Pero fíjense que esa bolilla es larguísima. La 4 tiene desde el punto 20 al punto 30, tiene 10 puntos. Es una bolilla larga. Y también el archivo de Word que les mandé es larguísimo, y por ahí no va todo lo que está. Saquen las definiciones, saquen los conceptos más que nada. Intenten remitirse en el momento de estudiar, si pueden, cuando van al final, de tener en claro al menos en cada uno de los puntitos, de saber de qué se trata. Cada uno de los puntos del programa. Después, ¿cuál más queda afuera? La última, la que di la clase pasada, tampoco está en el resumen que les mandé, sí está en la parte de los artículos, que eso lo hemos desarrollado en la última clase. Bien. Así que, bueno, no se tampoco preocupen tanto. Hay que pasarlo y después veremos. Tienen recuperatorio, así que vamos a ser flexibles y vamos a darle oportunidad a todo. 6 es el promedio que entiendo para promocionar. No es que tienen que tener 6 arriba de todo. Al menos, digamos, yo igual esta cuestión no la manejo, es administrativa, pero si fuese de mí que dependiera, con 6 de promedio. Ok, bueno. Si vemos que están muy bajos en mayoría, después buscaremos a ver si hacemos alguna actividad extra, alguna actividad práctica para darle la posibilidad de sumar puntos. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Bueno, avanzamos un poquito en la hora que nos queda. Si bien son conceptos que no van a entrar en el parcial, un poco les puede llegar a servir para complementarlos y va a entrar en el parcial próximo. La bolilla 11 me tocaría hablar hoy. O sea que la 11 no entra en el parcial. Es decir, recién dijimos que entraba, la 11 no entra. Discúlpame, última Sí. pregunta. ¿En el recuperatorio se sumarían más unidades o quedaría hasta lo que vimos la clase anterior? No lo definí aún. Va a depender de qué cantidad de alumnos tenga que ir a recuperar. Pero por lo general hay una máxima de que el recuperatorio tiene un poquito de nivel más elevado en cuanto a contenido, porque si no serían, digamos, premiado el que va a rendir en segunda oportunidad respecto al que rindió en primera. Así que en ese caso, digamos, un poquito más de complejidad. Bien, bueno, les decía entonces, tenemos para la clase de hoy que desarrollar un poco de la bolilla 11. Haciendo un breve raconto, la clase pasada hablábamos de las obligaciones. Yo le decía que era esa relación jurídica personal entre
entre dos, o al menos dos sujetos, en las cuales se caracterizaba porque había un sujeto que podía forzar a otro el cumplimiento de ese vínculo jurídico. Bien, acá a las respuestas me hacen dos preguntas. Si saco un 4 y quiero rendir el recuperatorio, ¿puedo? Sí, por mí no hay problema. Y Ariana, si hay repaso, vamos a dar un poquito de tema ahora y de última, si tienen preguntas al final, me hacen preguntas de dado. Respecto a dar repaso a toda la clase sería muy difícil porque tendríamos que hacer un resumen de todas las clases dadas hasta aquí. Entonces les decía, también a modo de repaso, lo que era la obligación, ¿no? Un vínculo, una situación de constreñimiento, la cual el acreedor puede compelir al deudor a que cumpla, y si este no cumple, puede lograr el cumplimiento forzoso. Bien. En este caso, la bolilla 11 lo que se ocupa es ver cómo las obligaciones se terminan cumpliendo y cómo se terminan extinguiendo. La forma normal y principal que tiene prevista la legislación para que se finalicen las obligaciones es mediante el pago. Esto lo tenemos previsto en el artículo 865 del Código Civil y Comercial. Bien, acá me dice Ariana, claro, si le hacemos un repaso, se prefiere estudiar. Bueno, vamos a ver, mayoría que quiere, pongan la reacción de la mano levantada de los que quieran repasar. Tenemos 10, 13 sobre 48. Levanten las manos. No sé cómo se hace. Estoy... Reacción. En realidad, profe, escuchándolo a usted me deja tranquila. Como que me da la sensación de que no nos va a matar con el parcial. Pero por el otro lado no estaría mal también repasar. Pero bueno, no sé. No, es un tema de repasar. Si ustedes tienen preguntas, yo lo que les digo es, arranquemos si quieren la clase, suspendemos un segundo lo que estoy en el tema nuevo. Si tienen preguntas puntuales, las evacúo. Pero si me dicen hacer un repaso íntegro, sí, es más y por ahí son 9 bolillas, claro. Pero yo también sé, le decía hoy por WhatsApp, yo también he sido alumno y también he dejado para lo último el tema del estudio y también llega la preocupación al final del plazo. Eso es inevitable. Así que también entiendo de que si yo les digo hoy en día qué preguntas tienen y que quizás alguno no haya tomado todavía ni los apuntes. Entonces, no sé qué podríamos hacer útil para su repaso. Yo tengo Bien. una consulta más que nada. Sí. Si no existe la posibilidad de alargar un poquito más el tema del parcial, porque nos ha pasado, o sea, yo que he rendido Administración 2, que te dan 20 preguntas en 20 minutos, o sea, es choice, está bárbaro, pero no te da ni tiempo a analizar capaz lo que estás leyendo o qué artículo te estás refiriendo. Entonces es como que por la desesperación, capaz que en mi caso, no hablo por todos porque no sé si han rendido, pero en la desesperación empezás a seleccionar porque ves que te corre el tiempo y todavía te queda para desarrollar las preguntas que supuestamente son a desarrollar. Bueno, lo analizamos, no hay problema, pero quédense tranquilo que el tiempo no va a ser para que tengan prisa al momento de responder. Eso es preocupante. La idea va a ser que tengan, más allá de lo cotado de la respuesta, que es blanco o negro, que lo puedan pensar y que no tengan que responder a las apuradas lo que salga. Está bien, lo tomo y lo vamos a tener en cuenta al momento de cargarlo. Bien, ¿alguna pregunta puntual de contenido, de temas dados que quieran que evacúe o algún tema puntual que quieren que desarrolle que no tengo claro? Yo tengo una más. Cuando habla de la ley de las sociedades, es como que hay una ley que dice que está modificada.
O sea, de la 19.950 se modificó. Espérame, a ver qué. ¿En qué punto está? Lo tengo por clases, que habla de la ley de sociedades y tenemos todos los artículos que vimos ese día. Sí, estamos en la bolilla 6. 6. Bien. Sí. Yo tengo como en el Código Civil, que yo me imprimí, que está cargado en el AU, Sí. está la ley 19.550 y después dice como que está modificada. Y hay varios artículos que no están en la modificación. Como que, no sé si me explico, pero ponele el artículo 1, en la modificación que me sale acá, me salta el artículo 5. Entonces no tengo el 2 y el 4 que habíamos leído en clase. Bien, no, los artículos están, el 2 y el 4, el 2 no sé si lo hemos leído. Pero bueno, están todos los artículos, no es que se han perdido ninguno. En este caso, O sea, no tomo el de las leyes, como decíamos en primera clase, que la ley que emana del Congreso es la decisión final, digamos, de instrumentación cuando uno de los poderes del Estado llega a expresarse. Una vez que queda promulgada, la ley, digamos, puede tener una vida que puede ya estar estipulada al momento de que nace, y posteriormente puede haber otra ley que la vaya a cambiar, la vaya a derogar. Entonces, acá lo que importa al momento de que ustedes vayan a estudiar o tengan en cuenta, de que las leyes se van actualizando. Una ley puede ser derogada íntegramente, como puede ser derogada parcialmente por una ley posterior. O incluso a veces puede hacer caso que por mala técnica de los legisladores no se dan cuenta de que hay leyes que son contrapuestas entre sí y están ambas vigentes. Pero en el caso de ustedes que están estudiando, todo lo que hemos estado charlando siempre vino a partir de la sanción del Código Civil Comercial, que yo les dije fue en 2015, que arrancó a regir en agosto. En ese caso, la ley de sociedades comerciales, que era una ley del año 70, la 19.550 estamos hablando, fue modificada por el Código. Ahora, si ustedes cuando estudien lo abren desde el Google, ponen ley de sociedades comerciales y entran a través de Infolec, estas normas que van a encontrar ya están con las actualizaciones. Por lo general, digamos, tiene incluida la última actualización. Pero incluso fíjense, si la miran desde ahí, desde Infolec, yo les decía, a partir de que empiezan a ver la parte de la ley, lo que van a encontrar es que abajo del artículo, si fue modificado, dice qué ley lo cambió. Ha sido modificado por ley tanto. En este caso puntual, vas a ver, si entras, vas a encontrar el articulado íntegro. En el caso, por ejemplo, ustedes ponen sección 1, y fíjense que incluso hasta el nombre de la ley lo modificó. Dice, denominación de la sección fue cambiada por el punto 2.1 del anexo 2 de la ley 26.994. Esa fue la ley que creó el Código Civil Comercial. Bien, entonces en este caso, no sé cuál era la pregunta, era cómo estudiarlo, busquen la última actualización. Bárbaro, gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta de contenido? Bueno, si ninguno se anima o ninguno lo tiene, volvemos entonces a las obligaciones, que era la bolilla 9, no, la bolilla 10, perdón, y un poco... Sí, no, la 11 es el pago. La 10 es las obligaciones en sí, y la 11 tiene que ver con el pago. Entonces les decía que la bolilla 10 habíamos estado hablando de las obligaciones en sí, y que decía que la caracterización era esta situación jurídica en la cual un sujeto podría exigir a otro el cumplimiento de una obligación, y esa exigencia la podía hacer forzosamente. Yo les expliqué que, bueno, que forzosamente no implicaba que esa persona usara la fuerza o la violencia, sino que tenía diferentes medios. Hacerlo cumplir la fuerza implicaba que, en definitiva, si no podía obtener la prestación que era deudada, podía pedir respecto de los bienes del deudor que los mismos fueran incautados, embargados, para luego ser vendidos, y con esa plata que se obtenía, obtener o una indemnización o el cumplimiento mediante el pago de un tercero. Esto
habíamos estado charlando, que los tipos de obligaciones que había, principalmente eran de dar, de hacer o de no hacer. Yo le decía que, bueno, que acá el tema de las obligaciones que tienen un objeto determinado, que ese objeto tenía que ser cuantificado económicamente, que tenía que tener una evaluación pecuniaria. Entonces ahora lo que toca que hablemos es de la fase 2, digamos, de esta obligación, cómo esa obligación se termina cumpliendo. Y el modo normal de cumplimiento de una obligación es el pago. ¿Bien? Esa es la forma típica en la cual debería ser cumplida. Esto está previsto también en el código, y me estaba yo remitiendo hace un ratito al artículo puntual, y vamos a ver ahora, si quieren hablar del código, estamos en el 865. Y ahí ya tenemos la definición y el concepto. Entonces, el pago, según la ley, la definición legal dice que es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. ¿Bien? Va de vuelta. Yo tengo una obligación que tiene que ser de un objeto determinado. El pago es cumplir con lo adeudado. Ahora, respecto del pago y lo que yo estoy pagando, la ley me dice en el artículo 867 que el objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en cuanto a identidad, tiene que ver con que lo que yo estoy pagando era lo que específicamente se había pactado la obligación. Entonces, lo que la ley me va a decir es que el acreedor no está obligado a recibir, mientras que el deudor no está obligado a cumplir con una obligación que no sea distinta a la que estaba debida. ¿Bien? Tiene que ser exacto entonces el pago lo que estuvo pactado inicialmente. Eso es la identidad. Así que lo que yo pago es lo mismo a lo cual me obligué. Después, en cuanto a la integridad del pago, tiene que ver con la posibilidad o no de realizar pagos parciales. En principio, para que el pago sea válido, debería cubrir el 100% de la prestación al cual me obligué. ¿Qué es lo que me dice el código? El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto de disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida. Es decir, de que un acreedor no está obligado, salvo que eso surja expresamente de la norma o de la obligación, a recibir pagos parciales. Y únicamente se va a poder desobligar al deudor mediante el pago íntegro de la prestación. En cuanto a la característica de puntualidad, tiene que ver con el momento temporáneo en que el pago es realizado. Bien, y acá vamos a ver que hay obligaciones las cuales tienen un tiempo determinado, otras que tienen tiempo determinable, y algunas que no tienen un tiempo fijado. Pero si la obligación tenía un tiempo estipulado, lo que tiene que hacerse es el pago el día del vencimiento. Esto lo dice el artículo 871, que dice, el pago debe hacerse, y acá nos divide, ¿no? Si la obligación es de exigibilidad inmediata, el momento del nacimiento, si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día del vencimiento, si es el plazo tácito, en el tiempo en que, según la naturaleza y circunstancias de la obligación debe cumplirse, si el plazo es indeterminado, en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, mediante el procedimiento más breve que prevé la ley local. ¿Esto cómo funciona? Bueno, hay obligaciones en que el pago es inmediato al nacimiento, lo cual no hay que esperar ningún tiempo, pero hay obligaciones cuyo pago está diferido en el tiempo. Entonces, lo que acá dice que el tiempo del pago tiene que ser cuando fue convenido, para que yo me pueda considerar desobligado. Yo como deudor, si estoy pagando tardíamente, no tendría derecho en principio a estar desobligado. Naturalmente, lo que va a ocurrir es que cuando yo pago fuera de tiempo, surge lo que se conoce como mora, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Y en cuanto el último de las características es la localización. ¿Dónde hago el pago? Bueno, el pago debe ser en el lugar que fue pactado también acá. Y acá el código lo que nos va a decir es qué ocurre cuando el lugar está designado y qué ocurre cuando no está designado. Que esto puede haber surgido con la obligación o no.
Si el lugar de pago está designado, lo que surge naturalmente es que, bueno, fue fijado por las partes y uno se desobliga cumpliendo la obligación en dicho lugar. Y ahora, cuando no hay lugar de pago que esté designado, tenemos acá la aplicación del artículo 874, que dice: si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor. Este principio, como el lugar de pago del deudor, a veces es algo diferente a lo que uno pensaría por lógica, de que uno pensaría que el que está obligado tiene que acercarse e ir a pagar, y acá no. Para la ley, cuando no estuvo fijado contractualmente donde uno tenía que cumplir con la prestación, lo que me marca la ley es que tengo que ir a pagar en mi propio domicilio. O dicho de otra manera, el acreedor me puede ir a cobrar a mi domicilio. ¿Hasta acá vamos? Profe, eso está medio, o sea, digo, no sé si está medio desactualizado, ¿no? Porque no tiene en cuenta otros medios de pago, o no está hablando o sea, acá estamos hablando de un pago físico, diría. Estamos hablando, en principio, bien la aclaración, en principio la redacción tiene pensado un pago físico, pero es cierto que hoy en día hay pagos que uno puede ubicar inespacial, sin lugar de espacio fijo, digamos. Uno pensaría el pago electrónico o el pago también por medios que sean electrónicos. Igualmente el código se ocupa de esto, ya lo vamos a ver. Pero esto en principio estamos hablando de obligaciones que no tienen por qué ser directamente de entregar sumas de dinero. Puede ser que la obligación consista en dar una cosa. ¿Bien? Pensemos las tres modalidades de la obligación, que podrían ser de obligación de hacer o de dar. Entonces, uno se desobligaría, en este caso, si no estuvo pactado, en el domicilio del deudor. Pero bien la aclaración, hoy en día hay una vertiente más que puede ser que no tenga un lugar determinado por estar en el espacio, digamos, informático. Bueno, el programa nos pide entonces, primeramente, que hablemos del tema del pago, y ahora nos tocaría hablar un poco de la mora y de cómo se prueba el pago. Respecto de la mora, también lo tenemos previsto en el articulado del código, y está en el artículo 886. El principio que esté establecido en esta legislación dice que la mora es automática. Hay dos tipos de mora del deudor y mora del acreedor. Ahora vamos a explicar. La mora del deudor es quizá más conocida por ustedes, es aquella en la cual el que estaba obligado al cumplimiento no lo hace en el tiempo que estaba fijado. Dice el artículo 886, dice: la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Bien, esto es un principio que antes no estaba así previsto, de mora automática, y fíjense que muchas veces en los contratos, esto lo vamos a ver cuando lleguemos a estas polillas de contratos, es muy común que la redacción diga de que la mora requiere una interpelación previa. Bien, eso suele verse en los contratos de alquiler a veces, o en alguna compraventa, que se refiere a que requiera interpelación, o a veces dice que no requiere interpelación, que es por el paso del tiempo. En los alquileres, por lo general, vemos de que dice: se abonará del 1 al 10, por ejemplo, y dice incurriendo en mora por el solo paso del tiempo. Es decir, si yo dentro de ese tiempo no cumplí con mi obligación, ya estoy en mora. Pero a veces se estipula como excepción del principio de que la mora, para que sea considerada como tal, para que el acreedor tenga derecho a exigir, previamente le haga una intimación al deudor. ¿Bien? Esta es la mora entonces del deudor. Ahora, tenemos otra posibilidad que es la mora del acreedor. Lo dice también la ley, dice: el acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el artículo 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo. Este es un supuesto que les va a parecer poco común, pero tiene que ver entonces con que la persona que tiene derecho al cobro, ante una oferta de pago del deudor,
sin motivo alguno se niega a recibirlo. Esto, para que se dé este tipo de mora, tiene que existir una situación en la cual se cumpla con las características del pago que mencionábamos anteriormente. O sea, para que el pago que me está ofreciendo el deudor sea válido, tendría que haber identidad, tendría que haber ser en el lugar correcto, tendría que ser integral y tiene que ser temporario. Yo, si no, como acreedor, podría negarme a recibirlo, al pago. Yo puedo decir, no me estás dando el producto que me tenías que dar, no te lo quiero recibir. Eso no me coloca en mora. Pero si mi deudor está cumpliendo el 100% de lo pactado, yo no podría válidamente rechazarlo. Y si así lo hiciere, me pondría yo en mora y, digamos, le nacería el derecho al deudor a desobligarse a la fuerza. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? En el programa continúa entonces ahora, nos habla de la prueba del pago y la imputación del pago y el pago por consignación. Bueno, el tema del pago por consignación, ahora lo vamos a ver, primero vamos a tocar un poquito la prueba. 894 es el artículo que regula la cuestión y dice, la carga de la prueba. La carga de la prueba incumbe en las obligaciones de dar y de hacer sobre quien invoca el pago y en las obligaciones de no hacer sobre el acreedor que invoca el incumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién le toca la carga? Quiere decir quién es el que tiene que ir a acreditar ante un caso de un conflicto, quién es el encargado de demostrar. Entonces, si fuera una obligación de dar o de hacer, la persona que tiene que acreditar el pago es el que invocó haber pagado. En principio sería el deudor. Bien, no corresponde al acreedor demostrar que se pagó o que no se pagó. En realidad, el que tiene que acreditar que cumplió es el que tenía que hacerlo, el obligado. Ahora, si la obligación fuese de no hacer, es al revés. Es el acreedor, el que exige, digamos, el cumplimiento, el que tiene que demostrar que la persona deudora hizo. Bien, y tiene que acreditar que no existió la inacción. Ahora, respecto de qué forma se puede acreditar un pago, esto es, digamos, que le correspondía, pero ahora en cuanto a la forma, el código establece que en principio hay una libertad de formas, y lo dice en el 895, dice, el pago puede ser probado por cualquier medio, excepto que la estipulación o de la ley resulte previsto el empleo de uno determinado o revestido de ciertas formalidades. Voy a avanzar un poquito más. Dice, recibo. El recibo es un instrumento público o privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Bien, entonces, si bien el código nos dice que hay cualquier medio de prueba, el recibo podemos decir que la vedette en cuanto al instrumento para acreditar pago, puesto que es un reconocimiento del acreedor, en el cual se da cuenta de haberse cancelado la obligación, la prestación. Ahora, lo que me decía el artículo anterior, que yo más allá del recibo, tengo en principio una libertad probatoria, yo podría utilizar otros medios de prueba para acreditar un pago. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo podría intentar acreditar un pago mediante una declaración de un testigo. O sea, no tengo el recibo, pero podría intentar acreditar mediante una persona que declare que sí que estuvo presente en el momento en que se hizo entrega de dinero. ¿Bien? O podría acreditar el pago mediante un pedido de informe a un banco para que diga si determinada cantidad de dinero salió de mi cuenta hacia la cuenta de otra persona. ¿Bien? Actualmente, en esta parte del código no dice nada, pero en el código anterior del BN Sarfield se indicaba de que la prueba de testigos no podía ser usada cuando las sumas a acreditarse eran de una cuantía importante. Ahora se lo menciona en otra parte del código, pero no aquí. ¿Hasta acá estamos? Ahora, esto les puede interesar para la práctica. Respecto de presunciones, sí. Una consulta. En este caso, ¿el escribano público correría como testigo sin necesidad que haya un recibo? Salió cortado, no te llegué a escuchar yo bien. ¿Me puedes repetir? Sí, en el caso de
que no exista poner un recibo para acreditar una transacción. Un escribano público sirve como testigo, cubriría, digamos, ese tipo de... ¿Te escuchas? Sí, ahí escuché, sí, perfecto. Sí, en realidad los escribanos, más que dar, no son testigos en sí, sino que si bien puede ser llamado a declarar como testigo, pero sí el escribano lo que puede hacer es dar fe y volcarlo en un instrumento. Esto que lo veíamos hace 2 o 3 clases, que decíamos que hay instrumentos privados e instrumentos públicos. El escribano, como da fe pública, puede volcar en una escritura y dejar constancia de un pago. De hecho, no solo que puede, sino que es lo común que ocurra en el momento que uno hace la compraventa de un inmueble, como obligatoriamente se hace por escritura, el escribano, si presenció la operación, deja fe de que fue cancelado el pago de precio. Y ahí no se otorga un recibo porque no hace falta, porque ya la escritura misma está dando fe de que el pago existió. Así que sí, está bien la consideración. Es uno de los medios ese para acreditar que el pago existió. Yo lo tomo porque yo vendo planes de ahorro en Randazo y cuando se hace toma de haberes netos no se le entrega ningún comprobante al suscriptor. Entonces eso se hace un traspaso mediante un escribano público. ¿Puedo decir cuando venden el plan? Claro, cuando se hace toma del plan, no sé, lo dejó de pagar y para devolverle parte del dinero lo que se hace es se toma el plan, se le compra y se le toma cierto valor, pero se hace ante un escribano público, digamos, no se le da un recibo. Sí. Para hacer un traspaso. Perfecto, eso sí. Esto es cuando se le da la plata y otra cosa es cuando se traspasa a una nueva financiación, ese tipo de cosas. No se le da un recibo, sino más bien se hace ante un escribano público y el cliente no se queda con nada, pero está delante de un escribano. Sí, en ese caso lo que están haciendo es querer documentar y dejar asentado, digamos, la operación que hizo, para que el día de mañana el nuevo cliente o el cliente no vaya a desconocer de que fue su intención. Tengan en cuenta cuando hablábamos en clases pasadas también, que hablábamos del acto jurídico, que yo decía, bueno, el acto jurídico tiene que ver con la exteriorización de una voluntad de la persona. Esa exteriorización uno tiene que dejarla sentada de alguna manera. La firma en un documento por escrito es la forma, digamos, más formal que podríamos hacerlo, pero incluso si el escribano intervino, él dando fe de que la voluntad de la persona fue esa y bueno, de que cómo se compensó o cómo se modificó el contrato. Bien. Iba a decir, hay un artículo, el 899, que habla de presunciones relativas al pago. Las presunciones, como le dije en otra clase, tiene que ver con justamente situaciones en las cuales, sin acreditarla, sin tener prueba, se da por sentado alguna cuestión. Estas presunciones pueden ser rotas, pero para romperlas hay que demostrar en contrario. Bien, si nadie prueba en contrario, se va a tener la presunción como válida. Entonces, bueno, la primera dice, si se otorga un recibo por saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado. Esto, más que nada para los que son contadores, para el día de mañana. Si el recibo en el cual se otorgó dice que es el saldo y la obligación que a plazo, ese recibo, por más de que no haga referencia, no refiere por saldo. Después, si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, se va a presumir que están cancelados los anteriores. Esto también es algo que suele ser útil a veces, más que nada cuando uno tiene obligaciones de pago continuado, por ejemplo, servicios o contratos también de alquiler, y a veces puede darse que uno pierda algunos de los recibos previos. Entonces, acá lo que surge es que si uno otorgó un recibo en un mes determinado, va a servir la presunción
indicando que todos los meses pasados también fueron pagados. Salvo, esto reitero, salvo prueba contrario. Van a ver que algunos instrumentos, algunos recibos, fíjense en algunos servicios, que suele decir que el saldo indicado no implica que no pueda haber un crédito anterior impago. Y después tenemos otra presunción que dice que si se extiende el recibo de pago de la prestación principal, sin los accesorios del crédito y no se hace reserva, estos quedan extinguidos. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de obligaciones principales y accesorias? Yo les decía que las accesorias derivaban de la principal. Bueno, si se canceló la principal, acá la presunción es que se han pagado también las obligaciones accesorias. Bien, vamos ahora a hablar un poco de la imputación del pago. ¿Qué es la imputación del pago? Cuando yo tengo una obligación que puede estar compuesta por múltiples conceptos, o cuando yo hago un pago parcial, supongan, y me queda todavía un saldo por abonar, la pregunta que surge es, ¿qué es lo que estoy pagando? Esto es muy común que ocurra en situaciones en las cuales, por ejemplo, voy a pagar un crédito. Ustedes saben, por ejemplo, que un crédito, si yo tomo un crédito, voy a tener una parte, supongo que le estoy pagando en cuotas. Esa cuota puede estar compuesta de capital, o de interés, o de ambos. ¿Bien? Y esto va a tener que ver en el momento en que se contrató, qué sistema de amortización se aplicó. Ustedes saben que hay diferentes sistemas, si no lo saben, lo verán próximamente, pero por ejemplo tenemos un sistema alemán, un sistema francés, que tiene que ver cómo compensa primero las cuotas, luego el interés, primero el capital, perdón, luego el interés, o va proporcionalmente. Bueno, esto va a surgir del tipo de obligación que sea. Ahora, la pregunta que surge es, cuando yo voy a pagar, supongan una cuota o un crédito, ese pago que hago, ¿a qué lo aplico? ¿El capital? ¿Lo aplico el interés? ¿Qué es lo que estoy cancelando si es que no surge expresamente de la obligación? Bueno, el código me dice, hay una serie de cuestiones en cuanto a imputación del pago, y la primera, en el artículo 900, indica, imputación por el deudor. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar, al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si hay deuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. Y por otro lado dice, imputación por el acreedor. Si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibirlo conforme a estas reglas. Debe imputarlo alguna de las deudas líquidas exigibles, puede cancelar totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras. Bien, entonces, en principio, el que está pagando, el deudor, es el que tiene la facultad, salvo que el contrato exprese algo contrario, a indicar qué es lo que está pagando, ¿bien? Qué es lo que quiere cancelar. Ahora, esta elección que tiene para hacer el deudor, lo tiene que hacer en principio sobre la deuda que sea líquida, es decir, que esté determinada y que a su vez esté vencida. Ahora, si la deuda es de capital e intereses, no va a poder elegir qué es lo que está pagando sin que esté de acuerdo el acreedor. Por lo general, esto va a tener que ver con la posición contractual o digamos, el dominio que tiene a veces el contratante. El que otorga un crédito, la financiera, el banco, va a establecer de que primero se van a estar cancelando los intereses. Esto es la regla. ¿Y por qué? Porque si yo no cancelo el capital, ese capital sigue generando intereses. Entonces, cuando el interés es alto, obviamente yo al no cancelar capital o al no permitir que se cancele el capital, sigo esa plata prestada generando el derecho a tener más cobros. Si primero me cancelaran el capital, obviamente dejaría de generar nuevos intereses y el monto a abonar sería menor. ¿Esto lo entienden? Es una cuestión aritmética. Así que, bueno, en principio el acreedor tiene la facultad de elegir. Y cuando es el acreedor el que tiene que determinarlo, lo tiene que imputar alguna deuda líquida y que sea exigible. Ahora,
Si no lo hace ni el deudor ni el acreedor a esta imputación del pago, el código establece cómo ha de imputarse. Esto suele ocurrir cuando la situación llega a conflicto judicial que tiene que resolver el juez. Entonces, lo que se va a buscar en este caso es, si no hay imputación de ninguna de las partes, en primer término, que se considere que está imputado a la obligación de plazo vencido que le resulte más cara al deudor. Bien, de esta manera de generar un perjuicio menor. ¿Estamos hasta acá con esto? Pregunten si tienen dudas. Bueno, avanzamos. El programa me toca que hablemos un poquito del pago por consignación. Yo recién les comentaba la situación de la mora del acreedor. Bueno, esto está íntimamente ligado. El pago por consignación tiene diferentes vertientes. Puede ser judicial o puede ser extrajudicial. Vamos a hablar primero del que es judicial. Y lo que tenemos que ver primero es cuándo procede. Es decir, el pago por consignación, ahora vamos a leer la norma, pero les paso a explicar cómo funciona. Importa cuando el acreedor de la obligación se negó en principio a recibirme el pago. Entonces yo, que tengo mi obligación de pagar en tiempo, lo que hago es, para buscar desobligarme y para justamente no perjudicarme por el transcurso del tiempo que me provocaría la generación de intereses, es ir ante un juez con el objeto de pagarle a él. No es que el juez se va a quedar con el dinero, pero sino que a través de un procedimiento me va a permitir desobligarme abriendo una cuenta bancaria, que va a ser del expediente que yo inicié, depositaré yo en esa cuenta, y una vez que tengo ya cumplido con ese pago, me voy a considerar desobligado. Bien, entonces no podría, en este caso, quedar al arbitrio de la voluntad que tenga mi acreedor, y me podría llegar a perjudicar. Profe, algo así puede ser que se pueda hacer con Garbarino, porque como no tienen sistema, mucha gente no pudo pagar durante muchos meses. Bueno, después figuraron en el Veraz. O sea que la gente tenía la voluntad de pagar, pero no tenía sistema Garbarino, por ejemplo. Sí, podría hacerse. Yo no conocía la situación esa puntual. Sé que Garbarino está atravesando una crisis hoy en día empresaria, que se habla que se va a concursar o que va a cerrar. Pero sí, sería un ejemplo válido en el cual yo, si me quisiera desobligar, podría, y no me quieren cobrar, me presento en un juez y digo, tengo imposibilidad de efectuar, yo reconozco la deuda, acá tengo mi intención de abonar, pero no tengo dónde hacerlo. Entonces pago, y que después venga Garbarino y que lo retire, que acredite que un representante de Garbarino cobre y listo. Y con eso yo podría pedir que me quiten el Veraz, ¿sí? Bueno, ¿cuándo me dice la ley puntualmente que se puede hacer el pago por consignación? Dice, primero, cuando el acreedor fue constituido en mora. Esto que yo les contaba recién. Yo tuve intención de pagar y no me pagó. Habitualmente la forma más común de hacerlo es, como no tengo la forma de acreditarlo, es yo me presento, no me quiero recibir el pago, me mando una carta de documento y le digo, está disponible para su cobro el monto de tanta plata en relación a la deuda que con usted mantengo. Bueno, ahí lo dejé intimado. Si no me respondió, no aceptó el pago, lo puedo consignar judicialmente. Pero también hay otros dos supuestos que me dice la norma, y sería, el primero, cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor, y el otro, cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por una causa que no le es imputable. Esta última sería, creo que, la puntual para el caso de Garbarino. O sea, por algo que no es imputable a él, no tiene forma de pagar de manera segura, ¿no? No hay un medio de pago habilitado. Pero la primera que les comenté, que también es muy común, existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. Yo quiero pagar, pero no sé a quién pagarle. Bien, ustedes me dirán, ¿cómo puede darse el caso de que no sepas con quién tenés la obligación? Bueno, es muy común. Supongan de que yo tengo un contrato y ese contrato es cedido a una persona. Caso que puede darse. O lo que es más común aún, fallecimiento de una persona. Yo tengo una obligación con una persona que muere. A partir de la muerte de esa persona, no sé a quién pagarle. Este mes, por ejemplo, tuve dos casos similares. Tengo, por ejemplo, un cliente que falleció
y tiene un inmueble que está alquilado. El inquilino, o sea, no sabe a quién pagarle. Obviamente tiene que pagarle a los herederos, pero él no sabe que son herederos hasta que un juez en la sucesión no lo declare como tal. Entonces, la inmobiliaria que administra el inmueble me dice, no, está muy bien, pero nos vamos a cubrir y vamos a esperar a ver quién resulta heredero. Después también otro caso, también que tuve hace poquitos días, un empleado de una empresa fallece. Le corresponde entonces cobrar a los herederos la liquidación por la indemnización por la muerte. Lo mismo, no saben a quién pagarle. En ambos casos, la resolución o la salida que hemos tenido es iniciar un pago por consignación. No sé a quién le corresponde, se lo entregamos a la justicia. Y que la justicia se acredite el día de mañana ante el juez quién es el que continúa la obligación, quién es el acreedor. ¿Bien? ¿Está claro? Eso del pago por consignación extrajudicial. Otra posibilidad de hacerlo es hacerlo de manera extrajudicial. Extrajudicial quiere decir, bueno, que no entra bien la justicia. Y esto se hace ante un escribano. El procedimiento es similar, las causales son las mismas que decía, cuando no le han querido recepcionar el pago o cuando no sabe quién hacerlo, pero en este caso se acude ante un escribano y ese escribano va a actuar como, en principio, como depositario, ¿bien? Y va a levantar este acto, un acta. Para hacerlo, acá lo que piden es que previamente se notifique de manera fehaciente al acreedor que se va a hacer este depósito, indicándole el lugar, la fecha y el día para que quede constancia. ¿Bien? Y posteriormente se acredita, el escribano le va a entregar el dinero. Esto se hace a través de un depósito. ¿Bien? ¿Estamos acá? Sí. Bárbaro. El programa me manda ahora a hablar de el pago por subrogación. Acá terminamos de hablar de pago. Es otra de las modalidades de pago. Normativamente también lo tiene regulado el Código Civil Comercial, está en el artículo 914 en adelante. Y acá la particularidad del pago por subrogación tiene que ver con que el pago no lo efectúa el sujeto que era deudor de la obligación, sino que la realiza un tercero. ¿Bien? Viene un tercero que cancela la obligación principal del obligado. Esta cancelación, recuerden, con la identidad, integralidad, locación y oportunidad. Paga lo debido en el momento debido, cumpliendo el 100% de la prestación. Pero no lo pagó quien lo debía, sino que lo pagó una tercera persona. Entonces, ¿esto qué efecto provoca? Dice en la ley, en el 914. El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. ¿Bien? Es decir, que lo que va a ocurrir acá es que hay una modificación o una cesión de la posición contractual. La persona que pagó se pone en la posición del acreedor. Entonces, si yo vengo y le efectúo un pago en favor de un deudor y le cancelo la deuda, a partir de ese momento, todos los derechos que tenía el acreedor pasan a ser de la persona que hizo el pago. ¿Se entiende? Hay dos tipos de pago por subrogación, una es legal, otra es convencional. La convencional es la que surge expresamente de un contrato, la legal es la que dispone la ley. La que dispone de la ley es la que está prevista en estos supuestos que ya da el artículo 915. Dice, la subrogación legal tiene lugar a favor del que paga una deuda a la que está obligado con otros o por otros, del tercero interesado o no que paga con asentimiento del deudor o en su ignorancia, del tercero interesado que paga aún con la oposición del deudor, del heredero con responsabilidad ilimitada que paga con fondos propios de la deuda de causante. El primero de los supuestos de este pago es lo que hablábamos en la clase pasada, cuando yo les decía de obligaciones que pueden ser con solidaridad pasiva. ¿Se acuerdan? Yo decía, bueno, ¿qué pasa cuando hay pluralidad de sujetos del lado del deudor? Tengo más de un deudor. Bueno, por supuesto, viene un deudor, paga la deuda él solo, la deuda que tenían todos.
Bueno, ahí que nace a él, le nace el derecho a colocarse en situación de acreedor con sus deudores solidarios y cobrarles a ellos, como si fuese el acreedor. Ahí tenemos la particularidad de que este sujeto, él ya estaba obligado a pagar, pero pagó de más, pagó el 100% cuando le correspondía pagar una parte. Las otras dos alternativas son cuando el que paga es un tercero, que puede ser interesado o no en la relación. Puede estar pagando porque se va a salir beneficiado, o puede estar pagando porque lo hace desinteresadamente. Pero incluso puede estar pagando en la conformidad del obligado principal o la ignorancia del obligado principal. Yo puedo ir y puedo pagar una deuda de alguien que no sabía que tenía la deuda, o que una persona no sepa que le estoy pagando la deuda. Pero incluso puedo estar hasta pagando una deuda de alguien que se esté oponiendo a eso. En todos estos casos va a haber subrogación legal y me voy a colocar en el lugar del acreedor. ¿Esto se entiende? Si no se entiende, ¿No, profe? por ejemplo, bueno, te puedo dar varios, pero te voy a poner uno que es, sin entrar a complejizarlo mucho, supongamos de que hay una persona que es deudora y tiene un crédito con el banco. Bien, ese banco tiene una hipoteca y está viniendo a ejecutarlo. Entonces, ¿qué va a hacer el banco? Va a sacar a remate la propiedad, y en ese remate lo que va a hacer es conseguir dinero cuando venga un postor y con ese dinero cobrarse su crédito. Mira, un tercero interesado porque le gustó la propiedad, y en vez de ir al remate y ir a pujar como cualquiera que se presentara al mejor postor, lo que hace es directamente decirle al banco: pará, ¿cuánto te debe fulano? X plata. Bueno, yo la cancelo y me coloco ahora en lugar tuyo. Yo paso ahora que te pagué a ser el acreedor, yo tengo el derecho a ejecutarlo yo y a llevarlo yo al remate. ¿Bien? Entonces, eso lo hace una persona interesada en qué hace con el inmueble. Viene y le pagó la deuda a un tercero que ni conocía. ¿Por qué lo hace? Para colocarse en el lugar de. ¿Bien? ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Y ahí terminaríamos el principio de hablar del pago. Nos quedan 10 minutitos de clase y me manda a hablar de otros modos de extinción de las obligaciones. Yo no voy a desarrollarlo normativamente, lo tenemos en el código, los invito a que lo lean después en detalle, pero si quieren sí leemos el artículo de definición de cada uno de ellos, pero más que nada se los voy a contar. Compensación, como uno de los medios de cancelación de obligaciones. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera que sea la causa de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. Confusión. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona y en el mismo patrimonio. La obligación queda extinguida total o parcialmente en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión. Innovación. La innovación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Y lo último sería dación en pago. La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la deudada. Esto lo van a encontrar normativamente, si quieren anotarlo, 921, 931, 933 y 942, en ese orden. Paso a explicarlas ahora. En caso de la confusión es entonces cuando la calidad de acreedor y de deudor quedan integradas en una sola persona. Les voy a dar un ejemplo. Yo estoy alquilando un inmueble. ¿Bien? En este caso soy el locatario. Tengo que pagar el alquiler. Pero de buena primera un día se me ocurre comprarlo y el dueño del inmueble, que era el locador, en esa obligación, digamos, que tenía el derecho al cobro, me vende el inmueble. A partir de ahí yo pasé de ser locatario por un lado, que estaba obligado al pago, pero por otro lado también soy el locador,
porque soy el dueño. Entonces, esa obligación que surgía del contrato de alquiler ya deja de existir, porque soy la misma persona. No tiene sentido que me tenga que pagar a mí mismo. ¿Bien? Me confundí, digamos, confundí en el sentido que el Código Civil, ¿no? Hubo confusión en cuanto a la identidad de las personas. Somos el mismo, no hay obligación. Después les estaba mencionando la novación. La novación es cuando generamos una nueva obligación que viene a reemplazar la anterior. ¿Bien? Esto es convencionalmente que se da. Tiene que haber la voluntad de novar. Bien, entonces nosotros, mediante un acuerdo con mi acreedor, modificamos en principio la obligación principal y la reemplazamos por una nueva, de manera tal de que lo que estoy debiendo ahora no es lo que debía inicialmente, sino lo que debo a partir del nuevo acuerdo. Bien, entonces la obligación primigenia o inicial queda extinguida por novación. ¿Está claro? Esto es muy común cuando... ¿Cómo? Que si puede ser la refinanciación de un crédito ese con el banco. Sí, es uno de los ejemplos más comunes. O sea, con esa refinanciación, lo que anteriormente habíamos acordado deja de existir y a partir de ahora lo que tengo es la nueva deuda. O, si quieren, otro ejemplo que por ahí es un poco más técnico, pero tiene que ver con un concurso preventivo. En el concurso preventivo hay una novación que se llama legal. O sea, cuando el deudor logra el acuerdo con los acreedores, ese acuerdo que aceptan reemplaza la deuda anterior y hace una novación, y a partir de ese momento que hay acuerdo preventivo, la nueva deuda es la que rige. Después, la dación en pago es otro modo normal de distinguir la obligación, porque yo estoy entregando algo en pago, pero la particularidad que tiene es que es diferente a lo que había pactado inicialmente. Muy común, por ejemplo, tengo una deuda en pesos o en dólares, supongan. No puedo pagarla, estoy comprometido a entregar sumas de dinero y entrego un bien en compensación. Hago una dación en pago. Entonces, mediante la entrega, supongan, de un rodado, extingo una deuda en pesos. ¿Bien? Bueno, después finalmente el programa habla de la renuncia y la remisión. Estas no son tan difíciles de entender, tiene que ver cuando, en este caso, el acreedor, como el derecho de él es dispositivo, él puede elegir si ejercerlo o no, mientras no sea una obligación que tenga prohibida la renuncia, él de manera voluntaria no hace exigible la obligación y la extingue por esa manera. Tengan en cuenta que no siempre se puede renunciar a las obligaciones. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos de orden público, de derecho laboral. Un trabajador no tiene permitido válidamente renunciar a los créditos que tenga, porque la norma lo que busca es protegerlo. Entonces, en este caso, las leyes que amparan al trabajador presuponen que si el trabajador hace una renuncia, en principio porque puede haber sido forzado por su empleador en contra de su voluntad, o que ha sido producto de la disparidad que puede existir en la relación laboral, y no permite que esa renuncia sea válida. Que no sea válida, digamos, en términos generales. Cuando lleguemos a la bolilla del trabajo vamos a ver cuándo sí es válida. Y la remisión, lo tenemos en el artículo 950, se los leo si quieres cortito. Se considera remitida la deuda, excepto prueba en contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el documento original en el que consta la deuda. Bien, si es algo que haya sido, digamos, forzosamente, obvio, ¿no? Pero si la deuda figuraba en un instrumento y yo hago entrega del documento, o sea, se presume que esa importó la renuncia al cobro y me dio el instrumento en el cual quedaba asentado. Esto, que no es tan común que ocurra en las deudas que son con obligaciones causadas, es la norma general en el caso de los títulos de crédito, que es algo que vamos a ver también más adelante en otras bolillas, pero en el caso del pagaré o del cheque, que la deuda está sentada en el papel,
el que me haga la entrega de ese instrumento implica de que ya no va a poder cobrarlo el acreedor, con lo cual es un caso de remisión. ¿Bien? Va a extinguir la deuda porque yo me quedo con el instrumento. ¿Estamos hasta acá? El tema de extinción de las obligaciones está relacionado a lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna duda? Profe, le quería pedir algo. Vio que son 2 preguntas a desarrollar Sí. en el parcial. Eso va a estar, como no vamos a poder pasarnos, digamos, una vez que ya arranqué una pregunta del verdadero o falso, va a estar mezclado todo eso. ¿Se puede pedir que las preguntas a desarrollar o estén al principio, pero no al final? Por el tiempo, más que nada, porque si es media hora, me gustaría que esté al principio. A mí me da lo mismo, no sé qué opina el resto. Yo creo No, que... opino igual. Es mejor si están primero para poder desarrollarlas con un tiempo prudente. Bueno. Van a valer más, ¿no? Quizás, supongo. Vale, además, sí. Creo que son 2 puntos cada una en la desarrollo, y después, o 2 y medio creo, y después el resto. No tengo ningún problema. Igual, reitero, las preguntas a desarrollar tienen que entrar en el cuadro de texto que nos da, y también para tener celeridad en las correcciones. Ustedes, si bien están más o menos entre 35 y 50 personas conectándose a todos los Zoom, el listado creo que llegaba a 70 que me habían pasado, no sé si vendrán todos al parcial, pero yo, para respondérselos y poder dárselos lo antes del tiempo posible, tampoco puedo pedirles que desarrollen una carilla. Son preguntas puntuales las que vamos a hacer. Pero sí, si la mayoría le parece mejor, las coloco al principio. ¿Alguien está en contra de que vayan al principio? No, profe, mejor al principio, sí. Bueno, bárbaro. Gracias, profe. De nada. Vieron que Profe, soy una pregunta. hiperaccesible, digo, todo que sí. Sí, ¿Esta Camila. unidad entra en el parcial? No entra. Buenísimo, listo. Eso era nada más. Gracias. Si les parece que es mejor que entre, lo metemos, pero es fácil, pero No. nada, va a quedar para después. Bien. Bueno, ¿alguna más? Profe, las preguntas múltiple choice o verdadero o falso y que estén incorrectas, ¿van a restar puntos? No. Me parece que ya sería demasiado. Yo históricamente siempre hice mis exámenes haciendo el que resten, por la cuestión de que uno no vaya a hacer el retiro, de jugarse con el azar, pero lo cierto es que las que sí saben o las que sí le pegaron, ese contenido no se los podemos sacar. Tuve un récord cuando hacía preguntas que arrastraban de un -9. Hasta el día de hoy nadie me lo pudo alcanzar. Pero quédense tranquilos, estudien la conciencia, y no esperen un parcial imposible. De todos modos, si de alguno le llega mal, va a estar la posibilidad de recuperar. Bueno, si no hay más preguntas, en principio nos vemos el jueves. Por el WhatsApp pueden hacer, si quieren, consultas entre mañana y pasado de algo que les vaya a surgir, más que nada de temas, cuestiones formales. Si fuera de contenido, yo diría un poco que la clase para hacer la pregunta de contenido era esta. Así que bueno, saludos para todos y suerte. Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Nos vemos.